Lo que comienza como un viaje de rutina para firmar los papeles del seguro de maternidad se convierte en un acto calculado de crueldad. Cuando un marido y su amante abandonan a una mujer embarazada en un vertedero al caer la tarde, creen que el miedo y la oscuridad la borrarán y que el silencio los protegerá para siempre. Lo que nunca esperan es que alguien, a quien la sociedad ignora, esté mirando, grabando y decidiendo intervenir. Una sola decisión de un hombre sin hogar convierte el abandono en exposición y la misericordia en justicia. Esta es una historia sobre el poder mal utilizado, la humanidad recuperada y las consecuencias que llegan más rápido de lo que nadie imaginaba. Quédate con nosotros y cuéntanos desde dónde nos escuchas y qué hora es ahora mismo en los comentarios de abajo. El coche redujo la velocidad mientras el sol se hundía, tiñendo el cielo de naranja apagado y gris, el tipo de luz que señalaba la tarde sin traer todavía la oscuridad. Emily Carter estaba sentada en el asiento trasero, con las manos descansando protectoramente sobre su abdomen abultado, respirando con cuidado mientras el ruido de la carretera se suavizaba. Daniel Carter conducía sin hablar, con los ojos fijos hacia adelante, la mandíbula tensa, una mano agarrando el volante como si cualquier movimiento pudiera romper su control. En el asiento del pasajero, Brooke Miller sostenía una carpeta delgada sobre su regazo, su postura recta, su expresión neutral, cada movimiento medido y contenido. Daniel había dicho que la oficina de seguros necesitaba una firma final, algo urgente relacionado con la cobertura de maternidad, algo que no podía esperar hasta mañana. Emily le creyó porque tenía que hacerlo, porque cada decisión ahora giraba en torno a su hijo y la frágil seguridad que intentaba proteger. La ciudad se diluía detrás de ellos, las farolas se alejaban cada vez más, los escaparates daban paso a tramos vacíos de carretera y cercas industriales. Emily notó el cambio, pero no dijo nada al principio, confiando en que Daniel sabía a dónde iba, confiando en la urgencia en la que él había insistido. La luz exterior se atenuó rápidamente, las sombras se estiraban a través del parabrisas, mientras el sol desaparecía detrás de edificios bajos de hormigón. Emily se movió ligeramente. La incomodidad tensaba su espalda baja, un dolor familiar que había aprendido a ignorar durante las últimas semanas. Preguntó en voz baja si estaban cerca, con voz cuidadosa, sin querer sonar exigente o ansiosa. Daniel respondió que estaban tomando un atajo, su tono plano, sus ojos sin apartarse nunca de la carretera. Brooke no se dio la vuelta ni ofreció tranquilidad. Solo ajustó la carpeta en su regazo, como confirmando que todavía estaba allí. Emily observaba el paisaje que pasaba, su inquietud creciendo con cada giro no señalizado y cada carril que se estrechaba. El olor a metal y polvo comenzó a filtrarse a través de la ventana agrietada, débil al principio, luego inconfundible. Emily lo reconoció antes de entenderlo, un aroma agudo y desagradable que hizo que su estómago se tensara. El coche redujo la velocidad de nuevo, los neumáticos crujiendo sobre la grava, el pavimento liso reemplazado por terreno irregular. Emily se inclinó ligeramente hacia adelante, mirando a través del parabrisas, mientras los contornos de maquinaria desechada y escombros apilados aparecían a la vista. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no por pánico todavía, sino por una confusión que exigía una explicación. Le preguntó a Daniel dónde estaban. Su voz temblaba a pesar de su esfuerzo por mantener la calma. Daniel finalmente la miró por el espejo, su expresión ilegible. Luego volvió a mirar la carretera sin responder. El coche se detuvo, el motor al ralentí, el silencio circundante, pesado y antinatural. Brooke abrió su puerta primero, saliendo con deliberada facilidad, sus tacones crujiendo suavemente contra la grava.
No miró atrás hacia Emily, no ofreció ayuda, no dijo una palabra. Daniel se giró en su asiento y le dijo a Emily que saliera, diciéndolo rápidamente, como si se apresurara a realizar una tarea desagradable. Emily lo miró fijamente. La incredulidad congelaba su cuerpo. Su mente luchaba por conectar sus palabras con la realidad que la rodeaba. Preguntó qué era esto. Preguntó por qué estaban aquí. Preguntó dónde estaba la oficina. Daniel evitó sus ojos, repitiendo solo que necesitaba salir del coche. La verdad la golpeó de repente, no como una comprensión gradual, sino como una certeza aguda y sofocante. Sus manos se tensaron alrededor de su vientre, protegiendo instintivamente la vida dentro de ella mientras el miedo surgía en su pecho. Emily suplicó, recordándole a Daniel, al bebé, los papeles, todo lo que habían discutido solo unas horas antes. Brooke se rió suavemente desde fuera del coche, un sonido que se transmitía fácilmente en el espacio abierto. Daniel abrió la puerta de Emily él mismo, el aire frío entrando de golpe, trayendo consigo el hedor a desechos y óxido. No la tocó. No la ayudó a moverse, solo esperó con visible impaciencia. Emily luchó por ponerse de pie, sus piernas inestables, el suelo irregular moviéndose bajo sus pies mientras salía. Los faros del coche proyectaban largas sombras a través del paisaje cubierto de basura, haciendo que el lugar pareciera vasto y hostil. Se volvió hacia Daniel, buscando en su rostro vacilación, culpa, cualquier signo de duda. No había ninguno, solo agotamiento y determinación, como si esta decisión se hubiera tomado hace mucho tiempo. Brooke levantó su teléfono brevemente, inclinándolo hacia Emily, su sonrisa fina y satisfecha. Emily se dio cuenta, pero no entendió por qué. Con su mente abrumada por la inmediatez de su situación, Daniel cerró la puerta con un golpe seco y final, dejando a Emily encerrada fuera del coche. Volvió a subir al asiento del conductor, el motor acelerando ligeramente mientras su pie presionaba el acelerador. Emily dio un paso hacia el coche, llamándolo por su nombre, su voz quebrándose bajo el peso de la traición. El vehículo se alejó, los neumáticos girando brevemente antes de encontrar tracción en la grava. Vio las luces traseras retroceder, haciéndose más pequeñas con cada segundo que pasaba, hasta que desaparecieron por completo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el zumbido distante del tráfico que ya no podía ver. Emily se quedó sola, la última luz del día desvaneciéndose a su alrededor, la temperatura bajando a medida que la tarde se asentaba. Sus piernas se debilitaron y se hundió de rodillas, agarrándose el abdomen mientras las lágrimas corrían por su rostro. Susurró disculpas a su hijo no nacido, prometiendo una protección que ya no podía garantizar. El cielo se oscureció aún más, las sombras se profundizaron, a medida que la realidad de su abandono se asentaba por completo. A su alrededor yacían los restos de los desechos de otras personas, metal retorcido y plástico roto, dando testimonio silencioso. Emily tomó una respiración temblorosa, forzándose a mantenerse consciente, a mantenerse erguida, a mantenerse viva. La primera ola de dolor rodó por su abdomen, aguda e inconfundible, robándole el aliento. Jadeó, apoyándose contra el suelo, el miedo apretando su agarre mientras la tarde se cerraba. La carretera que se alejaba del vertedero se extendía oscura y vacía, el coche moviéndose más rápido, como si la distancia pudiera borrar lo que acababa de hacerse. Daniel mantenía los ojos hacia adelante, los nudillos pálidos contra el volante, respirando superficialmente mientras la última luz se desvanecía del cielo. Brooke se recostó en el asiento del pasajero, relajándose finalmente, sus labios curvados en una sonrisa satisfecha que ya no se molestaba en ocultar. Rompió el silencio primero,
comentando que todo había ido mejor de lo que esperaba, su tono ligero y despectivo. Daniel no respondió de inmediato. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto llenaba el espacio donde deberían haber estado las palabras. Brooke continuó, diciendo que Emily resolvería algo, que la gente como ella siempre encontraba una manera de sobrevivir. Daniel le dijo que dejara de hablar, su voz baja, tensa, como si estuviera reteniendo algo. Brooke se rió suavemente, recordándole que la decisión había sido suya, no de ella, y que ahora no había vuelta atrás. Ella dijo que el bebé habría arruinado todo, sus planes, su libertad, la vida que estaban tratando de construir juntos. Daniel tragó saliva, su mirada fija hacia adelante, sabiendo que ella estaba expresando pensamientos que él mismo se había permitido creer. Los faros cortaban la creciente oscuridad mientras se incorporaban a la autopista, el tráfico escaso a esta hora. Brooke ajustó la radio, dejando que la música llenara el coche, un intento de normalizar el momento que ambos sabían que era cualquier cosa menos normal. Daniel sintió una opresión en el pecho, una presión inoportuna que dificultaba respirar cómodamente. Se dijo a sí mismo que Emily sería encontrada, que alguien pasaría por allí, que el lugar no estaba tan aislado como parecía. Brooke se burló de eso, señalando cuánto tiempo pasaba antes de que alguien condujera por esos lugares una vez que caía la tarde. Le recordó el olor, la quietud, la forma en que las sombras se tragaban el suelo tan pronto como desaparecía el sol. Daniel agarró el volante con más fuerza, la imagen parpadeando sin invitación en su mente, antes de forzarla a alejarse. Le preguntó a Brooke si realmente había grabado algo, su voz apenas por encima de un susurro. Él le dijo que había tomado un video corto, principalmente para ella, prueba de que el pasado había quedado atrás. Brooke le aseguró que nunca saldría de su teléfono, que era solo un recordatorio de su determinación. Daniel asintió, aunque la inquietud se arrastraba bajo su piel, asentándose profundamente donde la certeza había estado momentos antes. Las luces de la ciudad aparecieron más adelante, familiares e indiferentes, ofreciendo la ilusión de normalidad que desesperadamente necesitaba. Mientras conducían, Brooke comenzó a hablar sobre asuntos prácticos, apartamentos que podían mirar, fines de semana que podían recuperar. Hablaba como si Emily ya se hubiera desvanecido en algo distante e irrelevante, un problema resuelto, en lugar de una persona abandonada. Daniel respondía con respuestas cortas, sus pensamientos vagando a pesar de sus esfuerzos por mantenerse presente. Recordó a Emily esa misma tarde, doblando cuidadosamente los documentos, haciendo preguntas sobre la cobertura y los plazos. Ella había confiado en él sin dudarlo, creyendo cada palabra porque él era su marido. Ese recuerdo le apretó la garganta, pero se obligó a concentrarse en la carretera por delante. Brooke notó su distracción y colocó una mano en su brazo, diciéndole que ahora eran libres. Dijo que la libertad siempre se sentía incómoda al principio, especialmente cuando requería decisiones difíciles. Daniel apartó su brazo suavemente, diciendo que necesitaba concentrarse en conducir. Brooke puso los ojos en blanco, volviéndose hacia la ventana, viendo pasar las farolas en un ritmo constante. Llegaron a su destino no mucho después, un barrio tranquilo donde nadie prestaba atención a los coches que llegaban. Daniel aparcó y se sentó por un momento, el motor en marcha, ninguno de los dos moviéndose para salir. Brooke preguntó si estaba listo, su impaciencia volviendo a su voz. Daniel apagó el motor y salió, el aire fresco de la tarde haciendo poco para aclarar su mente. Dentro del apartamento, Brooke se movía con facilidad, quitándose los zapatos, sirviéndose una bebida sin preguntar. Le entregó un vaso a Daniel, sugiriendo que celebraran el fin de las complicaciones y obligaciones.
Él lo aceptó, pero no bebió, mirando en cambio la condensación deslizándose lentamente por el vaso. Brooke brindó por los nuevos comienzos, chocando su vaso contra el de él con entusiasmo deliberado. Daniel forzó una sonrisa, levantando su vaso brevemente antes de dejarlo intacto. Dijo que necesitaba un poco de aire y salió al balcón, dejando a Brooke adentro. Desde arriba, la ciudad parecía tranquila, ordenada, ajena a lo que se había desarrollado más allá de sus límites. Daniel se apoyó contra la barandilla, reproduciendo el momento en que Emily se dio cuenta de la verdad, su voz quebrándose mientras la puerta del coche se cerraba. Se dijo a sí mismo de nuevo que esto era necesario, que la responsabilidad a veces requería crueldad. Sin embargo, la justificación se sentía más delgada ahora, despojada de urgencia, expuesta por la distancia y el silencio. En el interior, Brooke se desplazaba por su teléfono, mirando ocasionalmente hacia el balcón con leve irritación. Envió un mensaje a una amiga, bromeando sobre estar finalmente liberada de cargas, su confianza completamente intacta. Daniel permaneció afuera, los sonidos del tráfico de abajo mezclándose en un zumbido bajo y constante. Se preguntó brevemente si alguien escucharía a Emily si ella gritaba. Luego apartó el pensamiento. Volvió a entrar y le dijo a Brooke que estaba cansado, que quería que la noche terminara. Ella se encogió de hombros, diciendo que mañana se sentiría mejor, que las mañanas siempre traían claridad. Mientras se preparaban para dormir, Daniel yacía despierto, mirando al techo, incapaz de dormir. Brooke dormía fácilmente a su lado, su respiración lenta y constante, intacta por la duda. En algún lugar más allá de las luces de la ciudad, Emily permanecía sola, las consecuencias de su elección desarrollándose sin su testimonio. Daniel cerró los ojos, aferrándose a la esperanza de que el silencio eventualmente se convirtiera en olvido. Emily permaneció quieta durante varios segundos, forzándose a respirar a través del shock, mientras la grava presionaba fría e irregular contra sus rodillas. El silencio se sentía más pesado ahora, roto solo por sonidos mecánicos distantes que resonaban sin ofrecer ninguna señal de presencia humana. Intentó ponerse de pie de nuevo, empujando una mano contra el suelo, mientras la otra protegía instintivamente su abdomen. El dolor estalló agudamente a través de su espalda baja, irradiando hacia adelante, de una manera que reconoció y temió. Emily hizo una pausa, doblándose ligeramente, contando sus respiraciones de la manera que su médico le había enseñado durante las visitas prenatales. El aire olía a óxido y desechos, haciendo que cada inhalación fuera difícil mientras las náuseas subían por su garganta. Dio un paso tentativo hacia adelante, sus zapatos resbalando sobre la grava suelta que se movía bajo su peso. Siguió otra ola de dolor, más fuerte esta vez, robándole el aliento y forzando un grito bajo desde su pecho. Emily se estabilizó contra una losa de hormigón rota, sus dedos temblando mientras luchaba contra el impulso de colapsar. Susurró el nombre de su hijo, uno que había elegido en silencio hace semanas, usándolo como un ancla contra el pánico. El cielo se oscureció constantemente, los últimos rastros de color desvaneciéndose en gris a medida que la tarde apretaba su agarre. El frío se arrastró hasta sus huesos, haciéndola temblar mientras el sudor se formaba a lo largo de la línea del cabello, a pesar de la temperatura en descenso. Emily trató de recordar qué tan lejos estaba la carretera, cuánto tiempo podría tomar llegar a la luz o a la ayuda. Sus pensamientos se enredaron, el agotamiento desdibujando los bordes de la razón a medida que el miedo presionaba con más fuerza con cada minuto que pasaba. Se forzó a moverse de nuevo, un paso lento seguido de otro, su progreso dolorosamente limitado. Cada movimiento
enviaba una sacudida a través de su abdomen, advirtiéndole que algo estaba mal, peligrosamente mal. Emily se detuvo y se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en sus muslos, jadeando mientras otra contracción se tensaba sin piedad. Cerró los ojos, concentrándose en mantenerse consciente, sabiendo que desmayarse aquí podría significar perderlo todo. Su teléfono había desaparecido, dejado en el coche, junto con toda ilusión de seguridad en la que había confiado. La comprensión la golpeó con nueva intensidad, dejándola aislada en un lugar que no ofrecía nada más que amenazas. Emily se hundió con cuidado, bajando al suelo para evitar caer mientras el mareo la invadía. Presionó la palma de su mano plana contra su vientre, sintiendo movimiento debajo de su piel que trajo tanto consuelo como terror. Las lágrimas nublaron su visión mientras se disculpaba una y otra vez, su voz quebrándose bajo el peso de la culpa. Prometió protección, prometió supervivencia, prometió un futuro que ya no estaba segura de poder ofrecer. Los sonidos a su alrededor cambiaron a medida que se acercaba la noche, los insectos comenzando su coro bajo desde rincones invisibles. Cada ruido desconocido la ponía tensa, sus sentidos estirados por el miedo y la fatiga. Otra contracción la agarró de repente, más fuerte que la última, durando lo suficiente como para dejarla temblando después. Emily gritó esta vez, incapaz de reprimir el sonido, mientras el dolor se extendía por su cuerpo. Trató de cronometrar los intervalos, contando en silencio, su entrenamiento chocando con la realidad de su entorno. El espaciamiento se sentía mal, demasiado cerca, alimentando su miedo de que el parto comenzara demasiado pronto. La respiración de Emily se volvió superficial, el pánico amenazando con abrumar sus cuidadosos intentos de control. Se forzó a reducir la velocidad, inhalando por la nariz, exhalando por los labios separados, repitiendo el ciclo. El suelo debajo de ella se sentía más frío ahora, la humedad filtrándose a través de su ropa y en su piel. Se envolvió los brazos alrededor de sí misma lo mejor que pudo, buscando un calor que ya no estaba allí. Emily escudriñó la oscuridad en busca de cualquier signo de movimiento, cualquier faro, cualquier indicación de que no estaba completamente sola. Nada apareció, solo sombras estirándose y moviéndose con su visión tensa. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, los músculos tensándose con cada nueva ola de dolor. Apretó la mandíbula, mordiéndose los gritos que temía que desperdiciaran la preciosa energía que necesitaba para mantenerse alerta. Emily sintió una presión repentina y aguda, diferente a la anterior, enviando terror fresco a través de sus pensamientos ya acelerados. Se inclinó hacia adelante, preparándose, las lágrimas cayendo libremente mientras el miedo por su hijo eclipsaba todo lo demás. Habló suavemente de nuevo, instando al bebé a aguantar, a esperar solo un poco más. Su voz temblaba pero no se detenía. El sonido la conectaba a tierra cuando su mente amenazaba con derivar. El tiempo perdió significado a medida que los minutos se desdibujaban juntos, marcados solo por el dolor y la luz que se desvanecía. La fuerza de Emily disminuía con cada contracción, su cuerpo exigiendo un descanso que no podía permitirse. Se desplomó hacia un lado, atrapándose justo a tiempo para evitar golpear el suelo por completo. Su visión se estrechó, los bordes oscureciéndose a medida que el mareo regresaba con fuerza renovada. Emily se concentró en mantenerse despierta, repitiendo su nombre en silencio. Recordándose a sí misma que rendirse no era una opción, tomó otra respiración temblorosa, reuniendo cualquier fuerza que quedara mientras la noche se cerraba a su alrededor. Walter Hayes había estado caminando por el borde del vertedero con lenta familiaridad, escaneando el suelo en busca de latas que otros pasaban por alto mientras la tarde se asentaba.
Conocía bien este lugar, no por comodidad, sino por supervivencia, una rutina tranquila formada por años de movimiento cuidadoso. La luz se desvanecía rápidamente, el cielo pesado con sombras azules apagadas, cuando un sonido cortó el zumbido mecánico. No era fuerte, solo una respiración tensa seguida de algo como un sollozo, frágil y fuera de lugar. Walter dejó de caminar, escuchando atentamente, su cuerpo quieto, mientras sus ojos buscaban el terreno irregular más adelante. El sonido volvió a producirse, más débil esta vez, llevando una desesperación que lo empujó hacia adelante sin vacilación. Lo siguió más allá de metal retorcido y escombros dispersos hasta que vio una forma desplomada cerca de hormigón roto. Al principio pensó que era basura. Luego la forma se movió y su corazón dio un vuelco. Una mujer yacía en el suelo, su postura incorrecta, su respiración superficial, ambas manos envueltas protectoramente alrededor de su estómago. Walter se apresuró hacia ella, las botas crujiendo sobre la grava mientras la preocupación agudizaba cada paso. De cerca, vio su rostro pálido por la tensión, el cabello húmedo por el sudor, los ojos parpadeando como si lucharan contra la oscuridad. Se arrodilló a su lado, con cuidado de no asustarla, hablando suavemente para hacerle saber que no estaba sola. Emily trató de responder, pero su voz falló, reemplazada por una aguda toma de aire mientras el dolor la atrapaba de nuevo. Walter reconoció las señales de inmediato, no por entrenamiento, sino por años de ver a personas en problemas. Vio la curva de su vientre y entendió la urgencia, el miedo apretando su pecho a medida que la responsabilidad se asentaba. Sin perder tiempo, metió la mano en su bolsillo y sacó su viejo teléfono. Su pantalla estaba agrietada, pero funcional. Sus dedos se movieron rápidamente a pesar del frío mientras marcaba el 911. Su voz firme cuando el operador respondió. Explicó dónde estaban, describiendo el vertedero, la carretera, la condición de la mujer, negándose a colgar. Mientras hablaba, se quitó la chaqueta y la cubrió sobre los hombros de Emily, arropándola suavemente a su alrededor. Ella tembló bajo la tela, los ojos enfocándose en él con débil confusión y esperanza cautelosa. Walter le dijo que la ayuda estaba en camino, repitiéndolo con calma, dándole algo sólido a lo que aferrarse. Emily asintió débilmente, su agarre apretándose en su abdomen mientras pasaba otra ola de dolor. El operador hizo preguntas, y Walter respondió a cada una claramente, su mirada nunca apartándose del rostro de Emily. Siguió las instrucciones cuidadosamente, revisando su respiración, observando cambios, manteniéndose conectado a tierra. Los sonidos de la noche crecieron a su alrededor, insectos zumbando, motores distantes haciendo eco, el mundo siguiendo adelante. Walter lo bloqueó, su enfoque reducido completamente a la mujer frente a él. Emily susurró algo que él no pudo escuchar completamente, las lágrimas deslizándose por sus mejillas sin restricción. Walter se inclinó más cerca, captando fragmentos de disculpa y miedo, y sintió que la ira aumentaba en su nombre. Le dijo que no había hecho nada malo, que necesitaba ahorrar sus fuerzas ahora. Su voz conllevaba una autoridad tranquila, el tipo construido a partir de dificultades y verdades duras. Otra contracción golpeó, y Emily gritó, su cuerpo curvándose hacia adentro mientras el dolor tomaba el control. Walter sostuvo su hombro ligeramente, estabilizándola sin restringirla, recordándole que respirara a través de ello. Describió la ambulancia que se acercaba incluso antes de escucharla, queriendo que ella creyera que ya estaba cerca. Los minutos pasaron lentamente, cada uno estirándose, pero él permaneció presente,
negándose a dejar que el miedo tomara el control. Por fin, sirenas débiles cortaron la oscuridad, distantes pero inconfundibles, un sonido que aflojó su pecho. Los ojos de Emily se llenaron de lágrimas de nuevo, esta vez mezcladas con un frágil alivio. Walter agitó la luz de su teléfono hacia la carretera, poniéndose de pie brevemente para hacerlos visibles. Las sirenas se hicieron más fuertes, los faros cortando las sombras, rebotando en metal y escombros. Los paramédicos llegaron rápidamente, voces profesionales, movimientos eficientes mientras evaluaban la escena. Walter retrocedió ligeramente, pero permaneció cerca, respondiendo preguntas, señalando a Emily, explicando lo que había encontrado. Revisaron sus signos vitales, le hablaron suavemente y prepararon la camilla con cuidado practicado. Emily se aferró brevemente a la manga de Walter mientras la levantaban, el miedo destellando en su rostro. Él le apretó la mano tranquilizadoramente, diciéndole que ahora estaba a salvo, que la tenían. Los paramédicos la cargaron en la ambulancia, las puertas cerrándose con un sonido sólido y final. Walter se quedó allí mientras el vehículo se alejaba, las sirenas desvaneciéndose en la distancia. El frío volvió a asentarse, la quietud regresó, pero el espacio se sentía diferente ahora. Exhaló lentamente, dándose cuenta solo entonces de lo tenso que había estado su cuerpo. A su alrededor, el vertedero parecía igual que antes, pero el momento persistía. Walter recogió su chaqueta del suelo, sacudiendo la suciedad mientras observaba la carretera. No sabía qué pasaría después, solo que irse nunca había sido una opción. Comenzó a caminar hacia la carretera, atraído por un sentido de responsabilidad que no podía explicar. Detrás de él, el vertedero volvió al silencio, ajeno a que una vida casi se había perdido allí. Las puertas de la ambulancia se cerraron con un clic sólido y el vehículo se alejó, dejando a Walter Hayes de pie solo bajo las farolas que se desvanecían. Vio desaparecer las luces rojas, con el pecho apretado por la preocupación. Luego miró el teléfono, todavía apretado en su mano. Solo entonces recordó los momentos antes de haber corrido hacia Emily, el coche al ralentí brevemente, el movimiento apresurado. El instinto se había hecho cargo antes, pero la memoria ahora se reproducía claramente, nítida e inevitable. Recordó haber escuchado la discusión, las voces elevadas, la parada repentina, el sonido de una puerta cerrándose de golpe. En ese momento, había levantado su teléfono sin pensar, impulsado por la precaución aprendida de años de vivir expuesto. Las imágenes todavía estaban allí, almacenadas silenciosamente en el dispositivo, esperando sin juicio. Walter se apoyó contra una cerca y se desplazó con cuidado, su pantalla agrietada brillando débilmente en la oscuridad. La primera foto mostraba la parte trasera de un coche en ángulo, cerca de la entrada del vertedero, las luces traseras brillantes contra el crepúsculo que se acumulaba. La segunda capturó una matrícula parcial, borrosa en los bordes, pero lo suficientemente legible como para importar. Siguió un video corto, tembloroso, pero claro, que mostraba el coche alejándose mientras las sombras de la tarde se extendían por el suelo. Walter tragó saliva, reconociendo el significado incluso mientras se sentía incómodo sosteniendo tal prueba. No había planeado grabar nada, no había esperado encontrarse en esta posición. El hábito había surgido de la experiencia, de saber que la verdad a menudo necesitaba protección para sobrevivir. Volvió a meter el teléfono en su bolsillo y comenzó a caminar hacia la carretera, incierto de su siguiente paso. El tráfico pasaba ocasionalmente, los conductores ajenos a lo que se había desarrollado minutos antes, justo más allá de sus faros. Walter llegó a la carretera principal y se detuvo,
debatiendo si hacer señas a alguien o seguir a la ambulancia. La preocupación por Emily superaba todo lo demás y decidió seguir moviéndose en esa dirección. Caminó constantemente, ignorando el dolor en sus piernas, guiado por un sentido de obligación que no podía nombrar. Las luces del hospital finalmente aparecieron más adelante, brillantes y estériles contra el cielo que se oscurecía. Dentro de la entrada de emergencias, la atmósfera cambió abruptamente. Voces resonando, ruedas rodando, urgencia contenida por el orden. Walter se mantuvo cerca de la puerta, inseguro de si pertenecía allí, todavía sosteniendo su teléfono cerca. Vio a los paramédicos empujando la camilla por el pasillo, Emily apenas visible debajo de mantas y equipo. Por un momento, ella giró la cabeza ligeramente, los ojos buscando, hasta que lo reconoció. El alivio parpadeó en su rostro, breve pero inconfundible, y Walter asintió para tranquilizarla. Se quedó atrás mientras el personal se movía rápidamente, las puertas cerrándose, los procedimientos tomando el control. Las horas parecían estirarse, marcadas solo por el zumbido de las máquinas y los anuncios amortiguados por encima. Walter encontró una silla cerca de la pared y se sentó, con las manos cruzadas, esperando sin instrucciones. Nadie le hizo preguntas todavía, y él no ofreció información voluntariamente. Su enfoque permaneció fijo en el conocimiento de que Emily estaba viva, al menos por ahora. El teléfono en su bolsillo se sentía más pesado con el tiempo, su contenido presionando sus pensamientos. Walter se dijo a sí mismo que la policía se encargaría de todo, que los hospitales informaban estas cosas automáticamente. Razonó que su papel había sido ayudar, y esa parte había terminado. La noche avanzaba, la fatiga se asentaba en sus huesos, mientras las luces se atenuaban ligeramente en la sala de espera. Walter dormitó brevemente, despertando con el sonido de pasos y una conversación tranquila cerca. Una enfermera pasó, luego otra, cada una demasiado ocupada para notarlo. Eventualmente, se puso de pie y salió, el aire fresco aclarando su cabeza. La ciudad estaba más tranquila ahora, las calles mayormente vacías, la urgencia de los momentos anteriores embotada por la distancia. Walter consideró irse, regresar a las rutinas familiares que no requerían explicación ni responsabilidad. Dio unos pasos hacia la acera, luego se detuvo. El recuerdo del rostro de Emily regresó, pálido y aterrorizado, sus manos agarradas alrededor de su vientre. Sintió una opresión en el pecho que le decía que alejarse no traería paz. Walter volvió a entrar y se sentó de nuevo, eligiendo la quietud sobre el escape. La noche pasó lentamente, cada hora mezclándose con la siguiente, sin marcadores claros. A medida que se acercaba la mañana, el hospital comenzó a agitarse con nueva energía, el personal cambiando de turno, las luces brillando. Walter se enderezó en su silla, alerta una vez más a medida que el mundo reanudaba su ritmo. Un televisor montado en la pared se encendió con noticias locales, el volumen bajo pero visible. Un breve titular llamó su atención, mencionando a una mujer embarazada encontrada en estado crítico cerca de un área industrial. Walter sintió que se le cortaba la respiración a medida que se desarrollaba la historia, los detalles alineándose demasiado cerca para ignorarlos. El reportero habló de posible abandono, de preguntas sin respuesta, de una respuesta médica en curso. En ese momento, la claridad reemplazó a la vacilación, aguda y decisiva. Walter metió la mano en su bolsillo y envolvió sus dedos alrededor del teléfono, ya no inseguro de su propósito. Entendió ahora que salvar a Emily había sido solo el primer paso. La verdad que llevaba no podía permanecer oculta sin convertirse en otra forma de daño. Walter se puso de pie,
con los ojos fijos en la pantalla, la determinación asentándose firmemente en su lugar. Cuando terminó la transmisión y la mañana llegó por completo, supo exactamente lo que tenía que hacer a continuación. La mañana llegó tranquilamente, la luz pálida filtrándose a través de las ventanas del hospital y revelando un mundo que había seguido adelante sin esperar respuestas. Walter Hayes se sentó erguido en la sala de espera, habiendo apenas dormido, sus pensamientos agudizados por el recuerdo de la noche anterior. El televisor montado en la pared cobró vida con las noticias locales de la mañana, su volumen bajo pero persistente. Walter levantó la vista casualmente al principio, luego se congeló cuando palabras familiares se formaron en la pantalla. El presentador habló de una mujer embarazada, encontrada en estado crítico, cerca de un vertedero industrial en las afueras de la ciudad. Los detalles siguieron lentamente, medidos y cautelosos, pero cada uno se alineó con demasiada precisión para descartarlo. La ubicación coincidía, el marco de tiempo coincidía, y la condición descrita reflejaba lo que Walter había visto con sus propios ojos. Su pecho se tensó a medida que el reconocimiento se asentaba completamente, sin dejar lugar a dudas. Walter se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla, absorbiendo cada palabra con creciente urgencia. El informe mencionaba un posible abandono, enfatizando que las autoridades buscaban información. En ese momento, la vacilación dio paso a la claridad, aguda e innegable. Walter entendió que lo que llevaba en su bolsillo ya no era incidental, sino necesario. Metió la mano en su chaqueta y envolvió sus dedos alrededor del viejo teléfono, sintiendo su peso de manera diferente ahora. La pantalla agrietada ya no se sentía como una limitación, sino como un recipiente que contenía la verdad. Walter se puso de pie y se acercó al mostrador de recepción, esperando pacientemente hasta que una enfermera lo reconoció. Explicó en voz baja que tenía información relacionada con el caso mencionado en las noticias. La enfermera escuchó atentamente, su expresión cambiando de cortesía rutinaria a preocupación enfocada. Le pidió que esperara y regresó momentos después con una trabajadora social del hospital. En una pequeña sala de consulta, Walter relató todo desde la noche anterior con precisión constante. Describió la discusión que había escuchado por casualidad, la parada repentina y la mujer dejada atrás mientras caía el anochecer. Habló de encontrar a Emily sola, con dolor, y de pedir ayuda sin demora. Luego, con cuidado medido, sacó el teléfono y lo colocó sobre la mesa. Walter se desplazó por las imágenes lentamente, permitiendo que cada una hablara sin adornos. La trabajadora social se inclinó, reconociendo inmediatamente lo que estaba viendo. Las fotografías mostraban la parte trasera de un coche detenido cerca de la entrada del vertedero, las luces traseras brillando contra la luz del día que se desvanecía. Una matrícula parcial era visible, lo suficientemente clara como para identificarla. Siguió el video corto, capturando el coche alejándose mientras las sombras se extendían por el suelo. No había audio, pero la implicación era inconfundible. La trabajadora social inhaló bruscamente, entendiendo la gravedad de la evidencia. Se disculpó y regresó minutos después, con seguridad del hospital y un oficial uniformado. Walter repitió su relato una vez más, esta vez directamente a las fuerzas del orden. El oficial tomó notas cuidadosamente, haciendo preguntas aclaratorias sin escepticismo ni desestimación. El teléfono fue examinado brevemente, las marcas de tiempo verificadas, los datos de ubicación confirmados. El oficial asintió, señalando que la información era válida y procesable. Se abrió un informe oficial en el acto, marcando la transición de la preocupación a la investigación. Walter sintió un cambio sutil en la sala, como si la responsabilidad hubiera pasado a manos capaces. El oficial explicó
que los detectives harían un seguimiento inmediato, dado el riesgo médico involucrado. Le agradeció a Walter por presentarse, enfatizando la importancia de su decisión. Cuando se completó el papeleo, un médico entró para proporcionar una actualización sobre la condición de Emily. Ella permanecía en estado crítico pero estable, con el personal médico trabajando para prevenir el parto prematuro. Walter escuchó en silencio, el alivio y la preocupación coexistiendo en igual medida. El médico confirmó que el estrés y la exposición habían puesto tanto a la madre como al niño en un riesgo significativo. Escuchar la confirmación endureció la determinación de Walter, validando la elección que había hecho. Esto no era un malentendido o un accidente, sino un acto deliberado con consecuencias. Después de que concluyó la reunión, Walter fue escoltado a un área más tranquila para esperar. Se sentó solo de nuevo, pero el peso en su pecho se sentía más ligero que antes. Fuera del hospital, los vehículos policiales llegaban y salían con eficiencia silenciosa. Los teléfonos sonaban, las conversaciones se silenciaban y el movimiento aumentaba a medida que crecía el impulso. La investigación había comenzado, no con espectáculo, sino con determinación silenciosa. Walter entendió que, a partir de este punto, los eventos ya no serían contenidos. En toda la ciudad, conexiones invisibles ya se estaban formando, registros siendo revisados, nombres siendo rastreados. El coche en las imágenes sería localizado, su dueño identificado. Lo que había sucedido en el vertedero ya no estaba enterrado en la oscuridad. Había salido a la luz del día, donde no podía ser ignorado. Walter se puso de pie y caminó hacia la salida, el sol de la mañana más brillante ahora, más directo. Se detuvo brevemente afuera, respirando el aire fresco como si se conectara a tierra. Había vivido muchos años desapercibido, llevando sus propias pérdidas en silencio. Hoy, sin pretenderlo, había entrado en algo más grande. Walter no sentía orgullo, solo una tranquila aceptación de que el silencio habría sido un mal mayor. Se volvió hacia la entrada del hospital, sabiendo que regresaría si fuera necesario. Detrás de él, dentro del edificio, los teléfonos seguían sonando y los archivos seguían abriéndose. La verdad avanzaba, llevada por sistemas construidos para confrontarla. A medida que avanzaba la mañana, las primeras consecuencias comenzaron a tomar forma más allá de la vista de Walter, y con ellas llegó la certeza silenciosa de que los responsables pronto se darían cuenta de que ya no eran intocables. Daniel Carter se despertó con la confianza de alguien que creía que las consecuencias siempre llegaban para otras personas, nunca para él. La luz de la mañana llenaba el apartamento, constante y tranquilizadora, reforzando su sensación de que la vida permanecía firmemente bajo control. Brooke Miller se movía por el espacio con facilidad practicada, ya vestida, ya desplazándose por su teléfono. Sonreía a la pantalla, complacida por los mensajes y reacciones que confirmaban su versión de los hechos. Hablaba casualmente sobre planes de desayuno, sobre recados, sobre lo tranquilo que se sentía todo ahora que las complicaciones habían desaparecido. Daniel escuchaba, asintiendo, permitiendo que su certeza reemplazara la inquietud que había surgido brevemente la noche anterior. Brooke abrió su cuenta de redes sociales y publicó otra fotografía, segura y compuesta, presentando una narrativa de libertad. Los amigos respondieron rápidamente, ofreciendo aliento, elogios y felicitaciones sin saber lo que se había borrado para dejar espacio para ello. Daniel observaba cómo aparecían los comentarios, cada uno reforzando la ilusión de que nada estaba mal. Se dijo a sí mismo que el silencio público significaba seguridad, que la visibilidad podía servir como protección.
Brooke se rió ligeramente, diciendo que la gente siempre creía lo que se le mostraba, especialmente cuando parecía pulido y tranquilo. Le recordó que nadie cuestionaba a aquellos que parecían seguros y sin problemas. Daniel estuvo de acuerdo, absorbiendo sus palabras, dejando que se asentaran como una armadura contra la duda. Se recordó a sí mismo que Emily siempre había dependido de los demás, que encontraría ayuda en algún lugar. Brooke sugirió salir más tarde, tal vez encontrarse con amigos, hacer que su presencia fuera conocida e incuestionada. Daniel dudó solo brevemente antes de aceptar. No dispuesto a parecer inseguro incluso ante sí mismo, salieron juntos del apartamento. La postura de Brooke relajada, la de Daniel medida y compuesta. Afuera, la ciudad se movía como siempre lo había hecho, indiferente a lo que había ocurrido más allá de sus límites. En un café, Brooke saludó calurosamente a conocidos, aceptando cumplidos y atención con facilidad. Habló abiertamente sobre los cambios en su vida, enmarcándolos como progreso en lugar de interrupción. Daniel se sentó a su lado, sonriendo en los momentos apropiados, contribuyendo lo suficiente para parecer comprometido. Por dentro, sentía una leve desconexión, una sutil conciencia de que algo estaba desalineado. Brooke no notó nada de eso, continuando su actuación con una confianza que rayaba en el descuido. Mencionó a Emily una vez, despectivamente, como alguien que había elegido irse en lugar de adaptarse. Daniel no la corrigió, permitiendo que la versión permaneciera sin cuestionamientos. El silencio se sentía más fácil que la confrontación, y él ya se había comprometido con el silencio. Más tarde, regresaron a casa. Brooke, energizada por la atención, Daniel agotado por el esfuerzo. Ella encendió el televisor, cambiando de canal hasta que el ruido de fondo llenó la habitación. Un segmento de noticias apareció brevemente, mencionando investigaciones en curso relacionadas con personas abandonadas. Brooke cambió de canal inmediatamente, riéndose como si fuera una coincidencia irrelevante. Daniel miró la pantalla un momento demasiado largo, su pecho tensándose antes de apartar la mirada. Brooke le dijo que no se detuviera en cosas que no les concernían. Ella dijo que la culpa era inútil, que la vacilación solo invitaba a problemas. Daniel asintió, aunque las palabras aterrizaron con menos firmeza que antes. A medida que pasaba la tarde, Brooke habló sobre pasos prácticos, sobre retirar las pertenencias restantes de Emily. Trató la tarea como una limpieza, necesaria y sin emociones. Daniel estuvo de acuerdo. Aunque los recuerdos surgían contra su voluntad, imágenes de confianza y rutina ahora distorsionadas, los empujó a un lado, recordándose a sí mismo que las decisiones una vez tomadas no podían deshacerse. Brooke empacó artículos de manera eficiente, apartando cualquier cosa que pudiera generar preguntas. Trabajaba con la seguridad de alguien que creía que los resultados favorecían a los decisivos. Daniel la observaba, sorprendido por la facilidad con la que borraba el pasado. Se dijo a sí mismo que esto era fuerza, no crueldad. Al principio de la noche, Brooke sirvió vino y levantó su copa en una celebración casual. Brindó por la independencia, por el control, por avanzar sin mirar atrás. Daniel levantó su copa, pero no bebió, dejándola después de una breve pausa. Brooke se dio cuenta, pero decidió no comentar, asumiendo que su cumplimiento seguiría eventualmente. Habló de nuevo sobre el futuro, sobre viajes y oportunidades que ahora podían perseguir libremente. Daniel escuchaba, respondiendo cuando era necesario, aunque sus pensamientos vagaban repetidamente. Afuera, una sirena pasó en la distancia, sonaba débil, pero persistente.
Daniel sintió un escalofrío que no pudo explicar, una conciencia instintiva de que algo estaba cambiando. Brooke descartó el sonido, continuando sus planes sin interrupción. Dijo que la ciudad siempre era ruidosa, siempre dramática. Más tarde, Daniel revisó su teléfono, no encontrando mensajes, ni interrupciones, ni amenazas inmediatas. La ausencia lo tranquilizó, reforzando la creencia de que todo permanecía intacto. Brooke se desplazó por los comentarios de nuevo, complacida por la admiración y validación. Le mostró a Daniel un mensaje alabando su fuerza y honestidad. Daniel sonrió débilmente, aceptando el teléfono de vuelta sin entusiasmo. Se preguntó brevemente con qué facilidad las historias reemplazaban a la verdad cuando se contaban con suficiente confianza. A medida que se acercaba la noche, Brooke se preparó para dormir, sus movimientos pausados y contentos. Daniel la siguió más lentamente, su mente inquieta a pesar del agotamiento. En la cama, Brooke se durmió rápidamente, respirando de manera constante y tranquila. Daniel yacía despierto, mirando al techo, reproduciendo momentos que no podía suprimir por completo. Se dijo a sí mismo de nuevo que nadie lo sabía, que nadie los conectaría con nada malo. La confianza, creía, era la mejor defensa. En toda la ciudad, las luces parpadeaban en oficinas y estaciones en las que nunca pensaba. Se accedía a registros, se cotejaban detalles, se rastreaban movimientos en silencio. Daniel no percibía nada de eso, aislado por la rutina y la suposición. Creía que la arrogancia era seguridad, que la audacia desalentaba el escrutinio. A su lado, Brooke dormía sin preocupación, su certeza intacta. Daniel cerró los ojos, eligiendo la creencia sobre la duda, el control sobre la conciencia. La noche pasó sin interrupción, reforzando su confianza. La mañana llegaría de nuevo, creía, sin cambios y sin cuestionamientos. Sin embargo, más allá de las paredes del apartamento, el impulso ya había comenzado a acumularse. Lo que él confundió con silencio era solo preparación. Mientras Daniel finalmente se dirigía hacia el sueño, los primeros pasos tranquilos de la rendición de cuentas se acercaban. La ilusión de intocabilidad permanecía, pero sus cimientos ya habían comenzado a agrietarse. La investigación avanzó con velocidad deliberada, guiada por pruebas que ya no permitían vacilaciones o incredulidad selectiva. Los detectives revisaron las imágenes cuidadosamente, ampliando fotogramas, confirmando marcas de tiempo y rastreando el registro del vehículo a través de registros estándar. En cuestión de horas, surgió un claro rastro de propiedad, vinculando el coche directamente a Daniel Carter, sin ambigüedad ni lagunas de procedimiento. Se solicitaron registros telefónicos, se compararon datos de ubicación y los movimientos se alinearon con la línea de tiempo establecida por los informes de ingreso al hospital. Los oficiales coordinaron en silencio, conscientes de que el contacto prematuro podría comprometer las declaraciones o permitir interferencias. El objetivo era la claridad, no el espectáculo, y el proceso se desarrolló con precisión metódica. Al mediodía, los detectives se acercaron al lugar de trabajo de Daniel, presentándose con calma y solicitando su cooperación para el interrogatorio. Daniel cumplió exteriormente, manteniendo una conducta compuesta que sugería confianza en lugar de preocupación. En la estación, se le informó de la naturaleza de la investigación, abandono que resultó en emergencia médica. Su expresión se tensó brevemente. Luego se suavizó mientras negaba cualquier irregularidad con calma ensayada. Afirmó que Emily había elegido irse, insistiendo en que la había visto a salvo por última vez más temprano esa tarde.
Los investigadores escucharon sin interrupción, notando inconsistencias que surgieron casi de inmediato. Cuando se le preguntó sobre la ubicación del vertedero, Daniel dudó por primera vez, su respuesta retrasada lo suficiente como para importar. La entrevista se detuvo mientras los detectives cotejaban sus declaraciones con datos verificados que ya tenían en mano. Mientras tanto, otro equipo visitó a Brooke Miller, encontrándola igualmente confiada y despectiva. Se enmarcó a sí misma como una conocida no involucrada, presente solo para ayudar con el papeleo y la logística. Su tono sugería molestia en lugar de miedo, como si la investigación en sí fuera un inconveniente. Los detectives notaron su postura, su redacción y la sutil alineación de su historia con la versión de Daniel. A ambos se les informó que la información adicional estaba bajo revisión y que necesitarían permanecer disponibles. Ninguno parecía alarmado, creyendo que el proceso terminaría sin consecuencias. El cambio se produjo cuando se presentó la evidencia en video, presentada sin comentarios ni acusaciones. Los ojos de Daniel se fijaron en la pantalla, su compostura vacilando a medida que el reconocimiento se asentaba. La reacción de Brooke fue más aguda, una rápida toma de aire seguida de indiferencia forzada. El silencio en la habitación se estiró, pesado con un reconocimiento tácito. Los detectives explicaron los datos corroborantes, las marcas de tiempo, la confirmación de ubicación, los hallazgos médicos. Esbozaron el umbral legal para la detención temporal, pendiente de una mayor investigación. Daniel protestó, insistiendo en que esto era un malentendido escalado más allá de la razón. Brooke argumentó que la presencia no equivalía a responsabilidad, su voz elevándose a pesar de la instrucción de mantener la calma. La decisión ya había sido tomada, respaldada por evidencia y protocolo. A ambos se les informó que estaban siendo puestos bajo custodia temporal para interrogatorio y consideraciones de seguridad. Se aplicaron esposas profesionalmente, sin fuerza, el sonido inconfundible en el pasillo tranquilo. La confianza de Daniel se fracturó visiblemente a medida que la realidad de la restricción reemplazaba la suposición. La expresión de Brooke se endureció, la ira destellando al darse cuenta de que el control se había escapado más allá de su alcance. Fueron escoltados por separado. Procedimiento estándar, minimizando la oportunidad de coordinación. En la instalación de detención del condado, el ingreso procedió de manera eficiente. Nombres registrados, pertenencias catalogadas, instrucciones entregadas. El ambiente era estéril e indiferente, diseñado para eliminar el estatus y la expectativa por igual. Daniel intentó conversar con el personal, buscando tranquilidad a través de la familiaridad y el tono. Sus esfuerzos fueron recibidos con neutralidad, los procedimientos continuando sin reconocimiento de su incomodidad. Brooke desafió el proceso más directamente, cuestionando la legalidad y el momento. Sus objeciones fueron anotadas y diferidas, los derechos explicados sin debate. Fueron colocados en celdas de detención apropiadas para la detención a corto plazo, separados y monitoreados. La atmósfera era tranquila, puntuada por movimientos distantes y voces ocasionales de áreas adyacentes. Daniel se sentó solo, el peso del día asentándose pesadamente a medida que la ilusión de aislamiento colapsaba. La ausencia de privacidad magnificaba sus pensamientos, cada uno regresando al momento en el vertedero. Brooke caminaba por su espacio limitado, la frustración aumentando a medida que el silencio reemplazaba la validación. Se dio cuenta por primera vez de que la confianza pública no ofrecía protección aquí. Fuera de la instalación, los investigadores continuaron trabajando, contactando a asesores legales y coordinando los próximos pasos.
Se revisaron las actualizaciones médicas, confirmando la gravedad del riesgo que Emily había enfrentado. Los hallazgos reforzaron la decisión, elevando la seriedad del caso. Lo que había comenzado como una investigación ahora se movía firmemente hacia la rendición de cuentas. A medida que se acercaba la tarde, Daniel y Brooke permanecieron detenidos, esperando el aviso formal sobre los cargos. Ninguno durmió fácilmente, el entorno despojando la rutina y la tranquilidad. La instalación de detención seguía su propio ritmo, gobernada por reglas más antiguas que cualquier caso individual. Por primera vez, Daniel entendió que estaba sujeto a fuerzas más allá de la negociación. Brooke escuchaba sonidos que no podía ubicar, dándose cuenta de que la reputación no tenía valor aquí. Ambos enfrentaron la misma verdad desde diferentes ángulos, que la arrogancia había retrasado, no evitado, las consecuencias. En otro lugar, Emily descansaba bajo supervisión médica, ajena a los desarrollos exactos pero sintiendo movimiento. Las enfermeras ajustaban los monitores, los médicos revisaban los gráficos y la estabilidad se convertía en la prioridad. El caso continuó ganando impulso silenciosamente, sin titulares ni declaraciones dramáticas. Los registros se alinearon, las declaraciones se registraron y las líneas de tiempo se solidificaron más allá de la disputa. A medida que la noche se asentaba sobre la ciudad, Daniel y Brooke permanecían bajo custodia. El primer costo tangible de sus decisiones realizado. La investigación había cruzado un umbral, pasando de la sospecha a la restricción formal. Lo que esperaba a continuación aún no era el juicio, pero ya no era evitable. Detrás de puertas cerradas, el proceso se preparaba para avanzar, llevándolos hacia un ajuste de cuentas que ninguno de los dos podía retrasar. La primera noche, en la instalación de detención del condado, se desarrolló lentamente, despojada de urgencia, pero pesada con consecuencias para los que estaban dentro. Daniel Carter se sentó en el banco estrecho, con las manos entrelazadas, absorbiendo la quietud desconocida que reemplazaba el ruido de la confianza. El aire olía a desinfectante y hormigón, un aroma neutral que borraba la identidad y aplanaba las expectativas sin explicación. Las luces del techo permanecían constantes, sin ofrecer el consuelo de la oscuridad o el descanso, solo visibilidad y exposición. A su alrededor, otros detenidos ocupaban sus propios espacios, movimientos medidos, voces bajas, rutinas practicadas y corrientes. Nadie se le acercó, y nadie necesitaba hacerlo, porque la distancia misma conllevaba un mensaje que él entendió instintivamente. Daniel miró a su alrededor con cautela, consciente de que su presencia había sido notada incluso sin reconocimiento directo. Aquí, la reputación viajaba más rápido que las palabras, moldeada por los cargos en lugar de las apariencias. Al otro lado del pasillo, Brooke Miller caminaba por su área limitada, la frustración hirviendo a fuego lento a medida que el silencio reemplazaba la atención en la que confiaba. Intentó conversar con una detenida cercana, recibiendo solo una breve mirada y deliberada indiferencia. La ausencia de respuesta la inquietó más de lo que lo habría hecho la confrontación. Sugería que el juicio ya había ocurrido, sin argumento ni explicación. A medida que pasaban las horas, comenzaron intercambios tranquilos entre los reclusos detenidos por más tiempo, voces bajas, pero decididas. La información se movía sutilmente, no a través de chismes, sino a través de la comprensión compartida de los límites y códigos. Un hombre mayor, de postura firme y ojos observadores, miró hacia Daniel brevemente antes de apartar la mirada. La mirada no contenía amenaza, solo reconocimiento, y ese reconocimiento tenía peso.
Daniel se movió incómodamente, sintiendo que su historia había sido categorizada y colocada donde pertenecía. Este no era un lugar para la negociación, y la bravuconería no ofrecía ninguna ventaja. Más tarde, el hombre mayor habló, no directamente a Daniel, sino al espacio que compartían. Dijo con calma que algunas acciones marcaban a una persona de inmediato, independientemente de la riqueza, la confianza o las excusas. No se mencionaron nombres, pero el significado era inconfundible. El daño hecho a las mujeres que llevaban niños no se pasaba por alto aquí. Las palabras no fueron gritadas, ni entregadas con hostilidad. Se declararon como un hecho, una regla tan establecida como las propias paredes. Daniel sintió que se le oprimía el pecho, la vergüenza aumentando sin salida. Se dio cuenta de que ninguna explicación suavizaría la percepción formada por sus acciones. Cerca, otro detenido añadió en voz baja que las decisiones seguían a las personas, especialmente cuando esas decisiones apuntaban a los indefensos. El comentario terminó ahí, sin necesidad de elaboración. Daniel bajó la mirada, entendiendo que el silencio ahora lo protegía más de lo que el habla podría hacerlo. La lección se entregó sin fuerza física, pero se asentó más profundamente que cualquier confrontación. Brooke escuchó fragmentos de estos intercambios, su ira dando paso lentamente a la inquietud. Reconoció el cambio, la forma en que el espacio mismo se había vuelto en contra de sus suposiciones. Nadie argumentó su inocencia y nadie validó su narrativa. Aquí, la confianza no era moneda y la actuación no significaba nada. Dejó de caminar y se sentó, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Por primera vez, entendió que el control había terminado mucho antes de esta habitación. La noche se extendió, marcada por controles de rutina y anuncios silenciados. El tiempo se movía de manera diferente, medido por la resistencia en lugar de la distracción. Daniel reprodujo el momento en el vertedero repetidamente, ahora despojado de justificación. Las excusas en las que había confiado se sentían delgadas, transparentes e insuficientes. Se dio cuenta de que el primer castigo no era el confinamiento, sino la claridad. No había audiencia aquí, nadie a quien persuadir, ninguna historia que vender. Al otro lado de la instalación, Brooke se sentaba en su propio silencio, enfrentando un ajuste de cuentas similar desde un ángulo diferente. Ella entendió que la reputación no podía seguirla donde había llegado la rendición de cuentas. El detenido mayor habló una vez más cerca del amanecer, su voz firme, dirigida a ninguna parte y a todas partes. Dijo que algunas noches existían para enseñar lecciones que ningún tribunal necesitaba explicar. Daniel absorbió las palabras completamente, reconociendo su finalidad. Lo que fuera que esperara más allá de estas paredes, la comprensión ganada aquí permanecería. A medida que se acercaba la mañana, la instalación cambió sutilmente, las rutinas preparándose para la transición. Los pasos resonaban con más frecuencia y las voces llevaban propósito en lugar de observación ociosa. A Daniel se le informó que sería transportado más tarde esa mañana para los procedimientos formales. La declaración no conllevaba juicio, solo procedimiento. Sin embargo, aterrizó con una gravedad inconfundible. Brooke recibió la misma información, su reacción tenue y resignada. Ninguno de los dos protestó, porque la resistencia ya había demostrado no tener sentido. Fueron escoltados por separado, manteniendo la distancia impuesta por el protocolo y la necesidad. La separación reforzó lo que la noche les había enseñado. Daniel esperó en un área de espera, con las manos descansando sobre sus rodillas,
respirando lenta y deliberadamente. Ya no creía que la confianza pudiera alterar lo que se había puesto en marcha. Brooke esperaba en otro lugar, su desafío anterior reemplazado por el cálculo y la restricción. Ella entendió que la historia por delante sería contada por otros. Fuera de la instalación, la luz de la mañana regresó, indiferente a la reflexión o al arrepentimiento. La ciudad reanudó su ritmo, ajena a las lecciones intercambiadas detrás de puertas aseguradas. El vehículo de transporte llegó silenciosamente, eficiente y corriente. Daniel se puso de pie cuando se lo indicaron, cumpliendo sin vacilación ni comentario. Mientras lo llevaban hacia adelante, captó un último vistazo del interior de la instalación. El espacio había entregado su mensaje sin violencia ni espectáculo. Brooke siguió a su propia escolta poco después, con expresión controlada, ojos hacia adelante. Ninguno miró hacia atrás, porque no quedaba nada atrás que valiera la pena reclamar. Las puertas del vehículo se cerraron, sellando la transición de la detención al juicio. El camino por delante no conducía a la comodidad, sino a la rendición de cuentas pública. Cuando el motor arrancó, Daniel entendió que la lección de la noche lo precedería en la corte. Lo seguiría más allá de los veredictos y las sentencias por igual. La mañana avanzaba constantemente, llevándolos hacia una habitación donde las palabras importarían de nuevo. Esta vez, esas palabras serían grabadas, sopesadas y respondidas. La noche había entregado su advertencia silenciosa y completamente. Ahora, bajo el cielo abierto, la siguiente etapa esperaba, inevitable y exigente. La sala del tribunal se llenó gradualmente. Su tranquila formalidad conllevaba un peso que hacía que cada movimiento fuera deliberado y contenido. Emily Carter entró lentamente, apoyada por una enfermera, su postura cuidadosa pero firme, a pesar de la tensión que su cuerpo todavía cargaba. Llevaba un cardigan de hospital simple sobre ropa prestada, su apariencia modesta, su enfoque completamente hacia adelante. En sus brazos, envuelto de forma segura, descansaba su hijo recién nacido, respirando suavemente, vivo y presente contra toda expectativa. Un murmullo se movió por la habitación, no de sorpresa, sino de reconocimiento y respeto. Lo que había sobrevivido merecía reconocimiento sin espectáculo. Walter Hayes se sentó varias filas detrás de ella, con las manos cruzadas, su expresión tranquila, ojos atentos. Se le había pedido que asistiera, no como un héroe, sino como un testigo cuyas acciones importaban. Daniel Carter fue introducido momentos después, sus pasos medidos, su confianza despojada por el proceso y las consecuencias. Brooke Miller lo siguió por separado, su expresión controlada, postura rígida, conciencia agudizada por el escrutinio. No miraron a Emily mientras tomaban sus asientos, cada uno atado por el peso de lo que se avecinaba. El juez entró, y la sala se sumió en la quietud sin instrucción. Los procedimientos avanzaron con eficacia, guiados por pruebas ya establecidas más allá de toda duda razonable. Se ingresaron registros, se confirmaron líneas de tiempo y se resumieron testimonios sin exageración ni emoción. Los hechos hablaron claramente, sin requerir adornos para revelar su gravedad. El abandono, el riesgo para la vida y el desprecio deliberado fueron nombrados claramente y sin vacilación. Se le pidió a Emily que hablara brevemente y se levantó con esfuerzo, su voz firme a pesar del agotamiento. Habló no de ira, sino de miedo, de frío. Del momento en que entendió que la habían dejado atrás, sus palabras se centraron en su hijo, en la supervivencia, en la tranquila determinación que la había llevado a través de la noche.
La sala del tribunal escuchó sin interrupción, entendiendo que la contención tenía más poder que la acusación. Cuando terminó, Emily regresó a su asiento, sosteniendo a su hijo más cerca. El juez asintió una vez, reconociendo el peso de lo que se había compartido. Walter fue llamado a continuación, relatando los hechos simplemente, sin autorreferencia ni énfasis. Describió lo que vio, lo que grabó, y por qué decidió no quedarse callado. Su voz no transmitía orgullo, solo claridad, y la sala respondió con silencio atento. La verdad no requería defensa cuando se hablaba claramente. El abogado de Daniel habló brevemente, centrándose en el procedimiento en lugar de la negación. El abogado de Brooke lo siguió, intentando distanciarse sin sustancia. El juez escuchó, luego comenzó el fallo con autoridad medida. La responsabilidad se asignó claramente, las acciones se definieron con precisión y las consecuencias se articularon sin vacilación. Daniel fue declarado culpable de imprudencia temeraria y abandono, resultando en emergencia médica. Fue sentenciado de acuerdo con el estatuto, sus derechos parentales formalmente terminados, sus responsabilidades aplicadas por la ley. Brooke fue encontrada cómplice, su papel en la facilitación y el encubrimiento reconocido y abordado. Su sentencia reflejó participación e intención, ni minimizada ni exagerada. Los fallos concluyeron sin florituras, el mazo golpeando una vez para significar la finalidad. La justicia aquí llegó silenciosamente, llevada por el proceso en lugar del espectáculo. Fuera de la sala del tribunal, la atmósfera cambió a medida que las puertas se abrían a la luz del día. Emily se detuvo en la parte superior de los escalones, respirando profundamente, ajustándose al aire libre y al sonido. Los reporteros esperaban a una distancia respetuosa, cámaras bajas, preguntas sin formular. Este no era un momento para el consumo, sino para el cierre. Emily no habló con ellos, y nadie presionó. Su silencio fue entendido y honrado. Walter salió detrás de ella, ofreciendo apoyo tranquilo sin intrusión. Una trabajadora social se acercó, explicando los siguientes pasos: asistencia de vivienda y atención continua. Emily escuchaba, asintiendo, absorbiendo la forma de un futuro ahora posible. Agradeció a Walter suavemente, un breve intercambio que no requirió explicación. Él respondió con un simple asentimiento, aceptando la gratitud sin reclamar la propiedad del resultado. El acto nunca había sido sobre reconocimiento. Pasaron semanas tranquilamente, medidas por la rutina en lugar de la crisis. Emily y su hijo se mudaron a una vivienda de transición, pequeña pero segura, apoyada por recursos comunitarios. Las enfermeras la visitaban regularmente, ofreciendo orientación y tranquilidad. Los vecinos la saludaban gentilmente, el respeto reemplazando la curiosidad. Walter también aceptó asistencia, una habitación ofrecida a través de un programa local que alguna vez había evitado. La estabilidad llegó lentamente, pero llegó con dignidad. Visitaba ocasionalmente, sentándose con Emily en un banco compartido cerca de la entrada del edificio. Hablaban poco, entendiendo que las palabras no siempre eran necesarias. La ciudad siguió adelante, los titulares desvaneciéndose, la atención cambiando a otro lugar. Lo que quedaba era más tranquilo y duradero. Emily aprendió los ritmos de la nueva maternidad, noches rotas por el cuidado en lugar del miedo. Su hijo crecía constantemente, la fuerza visible en pequeños hitos ordinarios. Ella regresó al trabajo a tiempo parcial meses después, apoyada por la flexibilidad y la comprensión. La vida se reconstruyó sin urgencia, anclada por la seguridad y la presencia. Daniel y Brooke entraron en caminos separados,
definidos por las consecuencias. El sistema los hizo responsables sin crueldad, sin olvidar. Su ausencia se convirtió en parte de la historia, no en su centro. Lo que perduró fue lo que había sobrevivido. En una mañana clara, Emily se paró cerca de un pequeño jardín comunitario, viendo a su hijo dormir pacíficamente. Walter se unió a ella, llevando 2 tazas de café, ofrecidas sin ceremonia. Se sentaron juntos mientras la luz del sol se filtraba a través de las hojas, ordinaria y corriente. Esta era la restauración que importaba. Nadie aplaudió, y ninguna cámara grabó el momento. La curación rara vez se anunciaba. La historia concluyó no con triunfo, sino con continuidad. Una vida continuó, protegida por decisiones tomadas cuando el silencio podría haber sido más fácil. El pasado permaneció, reconocido, pero ya no controlando. Lo que quedaba por delante era imperfecto, pero real. A medida que el día avanzaba, Emily levantó a su hijo suavemente, volviéndose hacia la entrada del edificio. Walter la siguió a una distancia respetuosa, llevando su propio futuro junto al de ella. Nada dramático marcó el momento, y nada necesitaba hacerlo. La lección ya se había aprendido, y la curación ya había comenzado.